Buenos días, muy buenos días República Dominicana, buenos días país, buenos días buenos dominicanos, un día más como aquella frase histórica de la Revolución de Abril. Olvidé el nombre de ese glorioso locutor que del lado constitucionalista abría todas las mañanas, un día más dominicanos resistiendo el pobre país atropellado por los invasores. 42,000 marines y militares y escuadrones a una pequeña media isla. Teníamos menos de 5 millones de habitantes en el 65, ¿verdad? 6 millones más o menos. Éramos menos de 4 millones de habitantes. Para el ejército más poderoso de la tierra, aplastar al movimiento constitucionalista, lo que no logró. Cuánta hidalguía y honor, cuántas hormonas y valentía en un hombre, Francisco Alberto Camaño de Ño. Qué gigante. ¡Wow! Y, señores, el histórico movimiento de Abril y constitucionalista, pocas veces visto en la historia de un país pequeño, frente a un monstruo, ¿no?, de imperio. Concho Camaño, qué grande, caramba. Así se va la vida, se ve el amor, se va la gente, queda el dolor, decía el poeta. Hoy, miércoles 8 de diciembre, un día como hoy, se conoce como otro día, the day when the music died, el día que la música murió. 8 de diciembre de 1980. Mataron a John Lennon. Para mí, el más grande artista popular de todos los tiempos. Genio de la música, hombre comprometido y alma libre. John Lennon, ese muchachito de Liverpool, que empezó con The Quarrymen, un grupito que nadie le hizo caso. Y el entonces fenómeno de la música, productor Brian Epstein, dijo, eso no llega a ningún lado, váyase a tocar para una taberna, que ustedes no van para parte. ¿Tú sabes lo que es eso? Dedíquense a otra cosa, que tú vas a ser todo menos músico. Oiga eso, lo que le decía a un genio. Y la historia ya ustedes la conocen. The Beatles, rodando y rodando de taberna en taberna y en Hamburgo, y se convierten en el grupo más influyente de la historia de la música popular en Occidente, en el mundo, hombre. Mi artista favorito, el número uno para mí. ¿Él? También murió un día como hoy, el maestro Luis Díaz. Ese es nuestro John Lennon dominicano. 12 años tiene de muerto Luis Díaz. Inspirado en Bob Dylan y en los grandes juglares y cantores de la trova. El gran Luis Díaz, oriundo de Maimón, Monseñor Noel. Otro genio de la música. Pero tenemos que hablar también de otras cosas, ¿no? Esa muerte de Lennon para mí es como la de Lorca. Qué absurdo, qué triste, qué doloroso, qué injusta. Oh, la vida, qué injusta. A veces se vuelve injusta. Gracias al ingeniero Carlos Peña, que abre a las 6 en punto de la mañana y deja el escenario listo para el equipo de las 7. Rumba 98.5, Premium 101.1 y el canal 23 de Telefuturo, que también acompaña al ingeniero Peña. Señores, el Estado dominicano se constituye parte civil para demandar económicamente a los presuntos autores de defraudaciones económicas de instancias del Estado Nacional. En este caso, la demanda es por 23,000 millones, 23,000 millones, nada más y nada menos que en el caso Antipulpo, contra las figuras involucradas en el escandaloso expediente que hasta ahora se conoce como Operación Antipulpo. El Estado se constituyó en actor civil para reclamar una indemnización a esos fines, que rondaría los 23,900 millones de pesos.
¿Por qué se constituye en actor civil? Algo que la ley prevé y está asentado en la misma. Porque habría sufrido en su condición de víctima el Estado como consecuencia de las violaciones en que se incurrieron. Habría sufrido daños y perjuicios, dejar de percibir dineros, impuestos y otras inversiones. Ahora se le complica más la cosa. Pero le abre camino también a lo que los norteamericanos y el derecho anglosajón llama plea bargain, justicia negociada. Puede llegar a una negociación, a un acuerdo, decir, bueno, yo voy a devolver tanto, doy tanto, ya eso dependerá de sus abogados, naturalmente, y de la estrategia que ellos utilicen. Vámonos a un juicio penal abreviado, devuelvo tanto, acepto una pena de tanto, nos ahorramos todo este tiempo, dilaciones, marchas, contramarchas, aplazamientos y los vericuetos del proceso, porque como decía el gran Francesco Carneluti, maestro del derecho penal italiano, Carneluti, un ilustrado del derecho, decía Carneluti que es muy tortuoso pasar por la miseria del proceso. Así le llamaba, la miseria del proceso. Es que los juicios son verdaderamente miserables, señor. Eso es triste, ¿no? Es traumático. A veces hasta aterrador. Pasar por un tribunal, volver de la cárcel al tribunal, volver. Eso es tedioso. Un proceso, eso es un patíbulo. Y entonces el derecho se las ingenió para crear soluciones a los conflictos, evitándose muchos de esos transectos, de esos trayectos de un tortuoso y espinoso proceso. Yo pienso que a final de cuentas, y esta es una opinión mía muy peregrina ahora, creo que ellos plantearán la negociación, me refiero a la defensa de esos imputados. ¿Aceptará el Ministerio Público? Veremos cuáles serían las ofertas, ¿no? Porque en un caso tan desmesurado, al menos presentado en prima facie, un caso tan grande que envuelve tantos involucramientos y montos, sobre todo la persecución de los recursos económicos sería una prioridad para el Estado, más que prisión para una gente, ¿no? No es que no la tenga, no es que no la merezca, no es que no la vaya a tener, es que en los delitos de carácter financiero, aún en el orden público, los principales propósitos están centrados en la recuperación del bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido en este caso es el patrimonio público, que ha sido lesionado, dañado, disminuido, menoscabado por las acciones de los sujetos involucrados. Veremos qué pasa. Ciertamente, a propósito, no ha vencido el plazo. Señores, solo hay que abrir la ley, no se pongan a especular, periódicos y medios de comunicación. Abran la ley, busquen plazo para la acusación, eso puede hacerlo un niño dándole a un clic. Y ahí le van a aparecer los artículos. Pues, artículo 44, numeral 12. El plazo ordinario para la acusación, sí, vence tanto. Sí, así es, ya venció. Pero hay un plazo extraordinario perentorio. Después de la reforma a la ley o Código Procesal Penal, el plazo cambió, se amplió más en delitos complejos. La ley es 1015, es una reforma al Código Procesal donde se permite ampliar el plazo para la acusación. Y es que además de que el plazo se amplía, debe de ser intimado el Ministerio Público por el juez o por una de las partes. Una vez lo intima, entonces la ley le da 15 días. Y siendo complejo, si no me falla la memoria, en los casos complejos, que ya ha sido declarado así, los plazos se duplican, serían 30 días. Entonces el Ministerio Público lo que está haciendo es afinando bien la teoría de su caso, dándole todo el resguardo, elaborando una buena acusación basada en argumentaciones, vamos a decir, de un nexo entre los hechos encontrados, las evidencias, tratando de construir un buen caso y se toma el tiempo suficiente y necesario. Nada extraño, ni del otro mundo. Veis los periódicos publicando, se venció el plazo, ¿y qué pasará ahora? No. Averigüen, consulten, hay muchísimos juristas buenos ahí. Y
El PLD afirma que el gobierno trabaja para debilitarlo. Bueno, ¿trabajará el gobierno para debilitar al PLD? Vamos a asumir que sí, pero ¿y los casos no lo debilitan? ¿Y las conductas no lo debilitan? Creo que el Partido de la Liberación Dominicana debe de verse también en otro espejo, además del gobierno. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Por qué? Además, sería conveniente para el PLD, digo yo que no sé mucho de política, ¿no? Solo soy un opinante y la opinión se llama en griego doxa. Doxa quiere decir opinión de vulgo, no de técnico, ni de sabio, ni de filósofo, ni de científico. Opinión es una melopea, ¿no? De los que hacemos este oficio. No es lo mismo opinión que episteme. Episteme ya es el criterio, sentado, argumentado, cientista, racional, lógico, con evidencias. Ya episteme hacen los científicos, los sabios, y nosotros hacemos opinión. Nosotros hacemos doxa. Entonces mi doxa yo diría para el PLD, no como consejo, porque ¿quién soy yo para aconsejarlo? Si ellos son más sabios que yo, todos. Pero yo diría, vamos a desechar los caminos espinosos y andemos por la vereda del buen caminar. ¿Y eso qué significa? Eso lo dice Baltasar Gracián en El arte de la prudencia. ¿Es fácil desechar el camino? Bueno, no es fácil a veces, pero la tarea consiste en eso. En este caso el PLD lo que tiene que promover sus valores intrínsecos, su obra, la gente que ha tenido conducta ejemplar, que debe de haber mucha, ¿no? Los funcionarios que no se embarraron, la gente que tuvo desempeño prístino, límpido, terso, claro, sin ensuciarse, sin contaminarse. La gente que ejerció el poder de forma transparente, efectiva. Los valores y la filosofía de un memorial llamado Juan Bosch y Gaviño. Pero dime tú, ¿cómo tú te tiras arriba a decir que te están persiguiendo cada vez que sacan una auditoría? Miles por aquí, miles por allá, miles por allá, miles por acá. No, pues, ¿cómo te defiendes de eso? Nada, pedir debido proceso de ley, tutela judicial efectiva y cumplimiento de los artesones que sostienen el Estado de Derecho. En palabras sencillas, que se cumpla con la ley sin exceso, sin violaciones, cumpliendo los plazos y los procedimientos y los principios básicos del due process of law, llamaron los anglosajones. En 1630 se escribió esa frase. Due process of law quiere decir debido proceso de ley. Entonces eso es lo que tienen que pedir. ¿Por qué? Miren, ahora mismo el Congreso de Estados Unidos, republicanos y demócratas, acaban de votar una resolución. ¿Sabe qué hace esa resolución? Reconociendo al gobierno dominicano y al Ministerio Público del país. Y tengo información de que viene otra resolución de Transparencia Internacional, otro informe, y otros organismos de la región, y también locales. ¿Saben qué? Dándole hálito de apoyo al Ministerio Público y a los órganos de transparencia. O sea, ustedes no pueden pelear contra molinos, tienen que pelear con la realidad. Y la realidad es que hay casos odiosos, ofensivos, bochornosos. ¿Y cómo se defiende uno de esos casos? Todo aquel que haya cometido actos ilícitos, hechos punibles, ilícitos penales, infracciones, crímenes, que haya incurrido en desviación social que colida con la ley, que sea enjuiciado, pero debidamente, en el debido proceso, como acabo de señalar. Estaremos vigilantes de esos procesos. Y yo diría que si yo fuera peleadista, el PLD no es eso. Hay gente que cometió esos excesos. Hay gente que ejecutó esas acciones o que llevó a cabo esos actos impúdicos, deleznables, de disvalor, lesivos al interés común, pero esos son gente contada, 1, 2, 3, 4, 10, 15. Me paro ahí para no exagerar. Pero eso no es el partido, que tiene millones de gente. Y entonces defender, diría yo, la filosofía
fundacional. Porque el partido tiene que reencontrarse, señores. O seguirá andando sobre fantasmas y cadáveres. No, tiene que reencontrarse si quiere persistir. Y lo más que tiene es buscar gente con buenos ejemplos. Eso hacen. No estoy hablando ni siquiera de un mea culpa. Ya no pediría eso. Pero diría un regreso a la virtud, como todo en la vida. Como regresó Camaño, como regresó el apóstol Pablo, como regresó Máximo Gómez, como regresó Stalin. ¿Tú sabes que Stalin se llegó a subir en el tren para irse a la Siberia? Cuando estaban a menos de 600 kilómetros los alemanes, se subió en el tren. De ahí escribió, dice el gran historiador, ¿cómo se llama el gringo este que escribe sobre España? ¿Cómo se llama? Experto en Segunda Guerra Mundial. Ahora se me olvidó el nombre. Tiene un nombre muy, muy, muy llamativo. Él dice que Stalin se subió, que llegó a encaramarse al tren. Se iba el hombre, se iba como un gallo, ¿cómo le llaman esos gallos? Huío. Y dijo, nunca. Pues entonces fue para reflexionar que se subió. Se subió a reflexionar. Robert Service, creo que. Robert, ¿qué se llama? Robert Service. Es un experto, ¿no? Sí, tipo sabe todos los detalles de la Segunda Guerra. Pero dice que se subió. Stalin nadie y dice que por la forma como escribió Lucas ese, de enfrentar y la estrategia de guerra, se ve que fue como encaramado en un sitio ya, ¿no? Porque como que habla en forma vocativa. Desde allí, ¿y dónde allí? Grande. Fue un gigante. La gente lo acusa de todo, de las purgas. Pero ese hombre sacó a un país medieval, semifeudal, lo sacó a un país medieval que andaba en cosacos, carretas y lodo. De madera. Carretas y lodo, y heno, que cargaban la carreta. Lo sacó y lo convirtió en la segunda potencia del mundo en menos de ¿cuántos años? La Enciclopedia Británica, después lo editaron, pero la Enciclopedia Británica, después, cuando la Guerra Fría se recrudeció, editaron esto, pero creo que me parece en el 58, por ahí. No. Antes, la entrada en la nota de Stalin decía, y yo la leí, encontró el país dependiendo del arado y lo dejó dependiendo de la pila atómica. Pero que acá era arado, es cierto, pero solo hay que verlo. Incluso están grabadas las películas ahí, el lodazal, ¿no? En medio de carretas, señores, carretas. El tipo dio un brinco. Ahora, ¿qué precio? No, el precio fue caro. Pero la esclavitud fue más cara y solo dejó dolor. Entonces, los fenómenos hay que analizarlos en seco. Los fenómenos de la historia, ¿no? Sin comparaciones absurdas y sin valoraciones virtuosas, diría el gran Stefan Zweig, que hay que ver los fenómenos en seco. Y no es fácil verlo en seco, porque la objetividad es un potro difícil de domar. La objetividad se nos escapa. Dice que es un corcel, dice el mismo Stefan Zweig, para mí el más grande biógrafo del mundo, dice Stefan Zweig, que es como un corcel. ¿Tú sabes lo que es un corcel sin domar? Así es la objetividad. Se te va la brida, se te va el caballo, ¿no? Entonces Stalin ya en los 50 tenía la bomba atómica. Ya. Pero ya el país estaba faltado en 20, 15 años había faltado las grandes carreteras. Eso era de lodo y tierra, todo. Cuando la operación Barbarroja, que es en junio de 1941, todavía ese país estaba lleno de lodo. No había ni siquiera lugares donde aterrizar propiamente en todos los territorios del país un avión, ¿no? Entonces, ¿qué agarró este hombre? Agarró este país. Señores, el zar lo mataron. El zar es el Kaiser, el zar es el monarca, el rey, el príncipe. En Francia le cortaron la cabeza en 1793 a Luis, ¿verdad? Y a María Antonieta. O en el siglo XVIII, finalizando el siglo XVIII. Y al rey de Rusia es en el 18. ¿Cuántos años después? 200 años. Pero casi 200 años después. O sea, lo que pasó en Francia para derribar el feudalismo y el medioevo, 200 años antes, casi, ocurre en Rusia en 1918. O sea, estamos hablando de que fue el último país, propiamente, de liberarse de un periodo de dominio de la oscuridad, un emperador, un monarca, un Kaiser, un
¿cómo se llamaban los Romanov? Autócrata. Un autócrata. Oye, ¿qué es eso? En esa época ya. Que ya Albert Einstein ya había tirado su teoría del efecto fotoeléctrico y electromagnético, porque lo escribió en 1905 y en el 15 lo publicó. Y todavía, oiga, Einstein ya andaba por el firmamento y todavía esa gente andaba en carreta. Hay que ver las cosas. Pero yo no soy estalinista como Federico, que es un estalinista, ¿no? No soy estalinista porque le faltó luz. Él pudo. Claro, míralo ahí lo tiene. El hombre de acero. Fue un costo muy elevado. Como todas las conquistas humanas, son baños de sangre. Océano de sangre, dice Cioran. Océano de sangre y montones, pilas de huesos. Así dice el gran Emil Cioran. Lo que pasa es que era un proceso revolucionario, porque al final de cuentas, el mismo logro que obtuvo el capitalismo fue a costa de, de 400 años de esclavitud literal y de opresión de la revolución industrial. Pero ven acá. Y hasta 1900 los niños estaban trabajando en minas en Inglaterra. Pero todavía hasta 1913 había niños trabajando. Entonces, o sea que el capitalismo tiene también una cuota de dolor y sangre más larga. Un terror diferido en el tiempo. No, pero y además la esclavitud. No, ya eso es impagable. Pero solamente la esclavitud, dice el gran José Martí. La esclavitud, ¿sabes lo que dice Martí? Es un acontecimiento tan brutal y bochornoso que la humanidad entera debiera de sentirse avergonzada todos los tiempos de la vida. Eso dice Martí de lo desgraciado que fue someter a un ser humano y convertirlo en un animal o en una cosa. De ahí el compromiso de Fidel. Y ahí es que está el capitalismo. Y de ahí el compromiso de Fidel con África. Ahí es que está el capitalismo subido. Isidro, no podemos hablar mucho, ¿verdad? Porque estamos en una empresa privada. Pero de ahí es que el capitalismo se levanta sobre esa plataforma de sangre y de hueso por cientos de años. Todavía hasta ayer. Oficialmente el Reino Unido decretó la abolición de la esclavitud en 1878. Pero eso siguió volado. Por los brasileños en el 89. En el 89. Entonces, señores, ¿pero y por qué estamos hablando de estos temas de historia? Bueno, hablando de pulpo. Mientras tanto, un pulpo. El lío de los carros de generales sigue oscuro y todavía a pesar de las explicaciones. Bueno, lo que pasa es que un tipo fue y dijo, vengo en nombre de la Cámara de Cuentas, entréguenme esos vehículos. A unos generales. Pero el tipo tiene buenas hormonas. ¿Qué gónadas tiene? ¿Sabes lo que son las gónadas, verdad? Lo que nos cuelga ya, que ya lo que estamos poniendo unos viejos se nos pone como dos pasas viejas. ¿Qué gónadas tiene? Y a buscar vehículos a esos generales. Pero ese tipo, ¿pero quién lo mandó? Señor, pero ¿y dónde era que usted cenó, comió esa noche? Dígame. Pero bebía aguarrá. ¿Sabes lo que es aguarrá, verdad, Isidro? Bebió aguarrá y se confundió. Hoy te va a buscar donde estos guardias dijeron esos vehículos a quitárselo usted. Pero 20 vehículos. A la base. A la base fue, no en la a la base. Pero ese hombre está, yo no sé cómo no lo agarraron en un avión y los... Mientras tanto, eso como que no está del todo claro. Lo que sí queda claro es que no fue Procuraduría ni fue Cámara de Cuentas. Entonces, ¿quién lo mandó? Me imagino que eso se llama usurpación de funciones. Ahí tiene que haber falsedad en escritura pública porque tiene que haber llevado a alguna instancia. Entrégueme los vehículos. ¿Pero quién lo mandó ese hombre, Isidro? Las cosas de aquí son cantinflescas a veces. El director de la Policía General, Alberto Ten, dispuso cambios en todos los niveles y en las regiones. Cambios en la policía a propósito de la entrada de la Navidad. Salud Pública registró ayer 254 nuevos contagios en una baja considerable de las infecciones del COVID. Y presentan un plan para reducir embarazo en adolescentes. Vamos a ver este plan. Propiamente nunca hemos tenido un plan. Hay planes, hay programas y hay proyectos. Vamos a ver cuál es este plan. Que pueda disminuir que nuestras niñas desde los 11 años empiecen a tener una vida sexual activa inconcebible y salgan embarazadas, un 23% de ellas, entre los 11 y los 18 años de edad. Pueblo dominicano. Cada niño que nace de una mujer dominicana es hijo de una criatura que tiene entre 11 y 18 años de edad. 23%. 23 de cada 100 madres son adolescentes, preadolescentes.
jóvenes sin madurez, sin terminar la escuela, sin una preparación, sin un oficio. Ese es uno de los puntos de deserción escolar más oscuros, porque después que una niña se embaraza, se convierte en madre. ¿Cómo puede sustentar a la criatura? ¿Cómo puede trabajar? ¿Cómo puede volver a la escuela? Entonces le pasan los niños a las abuelas, a veces abuelas de 35 años, jovencitas. ¿Y qué va generando eso? Disolución del tejido social. Descohesión del tejido social. Familias trituradas por la calamidad. Eso le llaman de que familias disfuncionales. No son ni siquiera disfuncionales. No son familias. Son seres humanos lanzados a la vida. Reproducción de la pobreza. Delincuencia juvenil. Microtráfico. Delitos. Abandono. Violencia. Prostitución. Muchas se prostituyen y siguen el camino de la prostitución. Eso es uno de los dramas humanos más dolorosos, aunque la gente no lo siente. La gente solo ve las notas y los datos. Pero que el país sea campeón de embarazos en adolescentes y que se compare con los países de África subsahariana es una vergüenza política para los que han dirigido este país durante años. Que tengamos la mayor cantidad de madres, jóvenes y adolescentes, sin rumbo, sin destino, sin un proyecto de vida, solo pariendo así. Eso es una tragedia muy dolorosa. Eso es una crueldad, Isidro.